la segunda oportunidad que tenemos en esta nueva serie de estudios que se llama así como aparece ahí, de la creación a la nueva creación. Un breve recorrido de Génesis a Apocalipsis. Y la verdad es que siempre cuando uno se acerca a la Escritura y en particular a la Biblia de principio a fin, uno tiene la tendencia a hacer un estudio bíblico referente a eso, ¿ya? Estudio bíblico se entiende por el hecho, no sé, de ver cuándo fue escrito, quién lo escribió, cuáles son las temáticas que trata el libro en cuestión, ver quiénes son los personajes que aparecen, qué fue lo bueno que hicieron, lo malo que hicieron. Y eso es lo que normalmente nosotros hacemos cuando nos dirigimos a la Escritura, ya sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que se conoce como un estudio bíblico. Pero este estudio que comenzamos la semana pasada tiene otro propósito, ¿ya? No es ser un estudio bíblico, porque no vamos a estar analizando, en este estudio por lo menos, libro por libro, el contenido, la estructura. No vamos a estar viendo eso. Lo que vamos a estar viendo es la antesala de eso. Vamos a estar viendo más allá de hacer un estudio bíblico, vamos a hacer un estudio teológico. ¿Qué es lo que teológicamente nos habla esos libros de la Biblia, esos 66 libros, ¿ya? Porque, como lo vimos la semana pasada, siempre uno se acerca a la Escritura y quiera lo uno o no, va a estar interpretando. La interpretación es parte de la vida cotidiana de nosotros. Cada uno de nosotros está interpretando ciertos mensajes, de pronto, sobre todo en este tiempo de los WhatsApp. A veces uno tiene que estar tratando de descifrar qué quiso decir la otra persona, porque no es la comunicación presencial, por así decirlo, no es tan solo oral, sino también es corporal. Por tanto, hay un elemento más que ayuda a nosotros a entender a la otra persona. Pero cuando uno escribe, por ejemplo, uno no ve cuáles son las cosas que puede estar diciendo extra, aparte de las palabras. Entonces, por eso normalmente uno lee en WhatsApp y lo lee un par de veces para ver bien qué es lo que está diciendo la persona, ¿ya? Si eso pasa en algo tan simple como la comunicación nuestra, imagínese lo complejo que se da cuando tratamos de entender cuál es el mensaje que Dios nos quiso decir a nosotros, que Dios nos habla, y también entendiendo la diferencia que existe entre el tiempo en el cual esto fue escrito y nosotros. O sea, como yo les comenté, aproximadamente un periodo entre 1400 a 1500 años fue que se escribió la Biblia. O sea, todos los libros que son parte de la Escritura fueron escritos en ese periodo de tiempo. Pero desde que el último libro se escribió, estamos hablando de que por lo menos son casi 2000 años atrás. O sea, hay una gran distancia cultural, partiendo de ahí, histórica y de contexto entre nosotros y ellos, ¿ya? Sin embargo, por eso es que necesitamos ver la Escritura e interpretarla con herramientas como deben ser para poder llegar a una correcta interpretación de la Escritura. Y la semana pasada estuvimos hablando un poco de eso, de las tres etapas, por así decirlo, de un estudio bíblico de manera bastante general. Esas cosas que vimos la semana pasada es lo que en un contexto bien amplio se llama hermenéutica, ¿ya? Cuando ustedes escuchen el término hermenéutica, la hermenéutica es la forma de estudiar la Escritura y dar una interpretación a la Escritura, ¿ya? Hay partes de la hermenéutica como la exégesis, que tiene relación a qué fue lo que Dios quiso decir en ese tiempo, ¿ya? Cuando uno lee un texto de la Escritura, uno hace una exégesis al tratar de definir cuáles fueron las palabras que empleó, cuál fue el propósito para la persona que era el receptor en ese instante. Eso es lo que corresponde a la exégesis. Pero el proceso de la exégesis es solo el puntapié inicial, por así decirlo, para llegar a nuestros días a que nosotros tengamos un entendimiento de ello. Para eso nosotros necesitamos todas esas cosas que sacamos de la exégesis, traerlas por medio de ciertas herramientas para que nosotros tengamos una aplicación de lo que la palabra de Dios dice para nosotros el día de hoy. Y esas son las herramientas que vimos la semana pasada, la herramienta interpretativa, como yo les decía, también llamado hermenéutica. La semana pasada no utilicé esa palabra, pero más que nada anótenla por ahí, porque si escuchan de esa palabra, eso significa interpretación de la Escritura, ¿ya? Ahora, vimos la semana pasada que el estudio de la Escritura consta de tres pilares fundamentales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Recordemos estas tres cosas. Hay tres cosas que son fundamentales. Los contextos, ¿ya?
El primer contexto era el contexto literal, y en ese contexto literal estaba lo que tenía que ver con los géneros literarios, las figuras literarias, ¿ya? Eso es el contexto literal. Pero de la mano con el contexto literal está el contexto histórico, que es en qué tiempo fue, cuál era la situación en la cual se escribe eso. Posterior a eso está el otro contexto. Fíjense, el contexto tanto literal como histórico es del pasaje en cuestión. A lo más, el contexto histórico nos va a llevar al libro y a otros paralelos que pueden estar en otros libros de la Escritura, pero que más bien tienen relación a ese hecho puntual, ¿ya? Pero está el otro contexto que es igual de importante, hermano mío, que es el contexto bíblico. Y el contexto bíblico es cómo encaja ese pasaje en toda la Biblia, ¿ya? Porque eso es relevante, hermano. Si nosotros nos preocupamos única y exclusivamente de tener una buena interpretación de la Biblia en función a qué fue lo que dijo el autor en ese tiempo con las palabras que empleó y en el tiempo que lo empleó, nosotros ya ahí, si quedamos ahí, vamos a tener una visión sesgada. ¿Por qué? Porque la Escritura en sí no es, y vamos a verlo el día de hoy, no es, a pesar de que Biblia proviene del griego biblos, que significa conjunto de libros, nosotros vamos a ver que la Biblia en sí, a pesar de que corresponde a un conjunto de libros, es un solo libro. Habla de una sola temática. Entonces, para eso es que nosotros necesitamos el contexto bíblico siempre. Porque si nosotros no sabemos situar en qué parte del contexto bíblico, del panorama bíblico está lo que estamos analizando, nosotros podemos caer en algún tipo de error interpretativo. Si nosotros única y exclusivamente nos preocupamos del contexto literario, de las palabras que usó, de las figuras literarias que usó y del contexto en el cual lo escribió, pero nosotros no unimos eso en función a en qué etapa de la revelación se encuentra, en función a todos los otros pasajes de la Escritura o de los libros de la Escritura, nosotros vamos a andar perdidos. Y podemos llegar a erróneas interpretaciones. Y después de eso, tanto la interpretación de contexto, el estudio del contexto literal, histórico, el contexto bíblico, aparte venía después de todo eso, la aplicación. Sin aplicación no hay verdaderamente un estudio acabado de la Escritura, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y la palabra de Dios es el mensaje de Dios y Dios no cambia. Por tanto, lo que dijo antes, lo dice también ahora. Su carácter no ha cambiado. Entonces lo que hay que hacer es traer el ayer al hoy. ¿Qué fue lo que Dios quiso decir en el ayer, en el pasado? Llevarlo en función a todo lo que la Escritura nos muestra y hacer una interpretación y una aplicación a lo que Dios nos quiere decir hoy por medio de lo que ya había revelado. El día de hoy entonces vamos a fortalecer esta idea. Vamos igual a hablar un poco de interpretación bíblica, pero como les decía, este es como la antesala para ya la otra semana, Dios mediante, comenzar analizando ya desde Génesis en adelante. Pero es necesario que toquemos esto, hermanos. Es necesario porque, insisto, muchas veces uno no tiene esta concepción clara de la unidad de la Biblia. La Biblia, vamos a verlo acá, fue escrita por un solo autor. Un solo autor. Fíjense en esto. Esa es la conclusión. ¿Qué dice ahí? Dice, la Biblia fue escrita por más de 40 autores distintos, ¿ya? En distintas épocas y en diferentes contextos. Sin embargo, el verdadero autor es uno solo, Dios. Es Dios quien dirige la Escritura. Es Dios quien dirige e inspira a los escritores de la Biblia. Por tanto, pese a que evidentemente fueron autores humanos como tú y como yo, que escribieron esos, todas estas personas fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Por tanto, el mensaje que nosotros tenemos en la Escritura es el mensaje de Dios, ¿ya? Eso es importante. Lo otro, la característica principal de la Biblia es que no es una revelación directa a las personas, fíjese bien en esto, sino por medio de otros seres humanos. Por tanto, Dios usa el idioma de los hombres y la forma de los hombres que escribieron para dar a conocer su mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, una de las características, por ejemplo, que tiene el Islam, es que el Islam es un mensaje directo que Dios le dio al hombre. Mahoma simplemente fue como ni siquiera un mediador. Usted habla con un musulmán, para ellos el Corán es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Pero para el Islam,
que Dios haya tenido contacto o que haya dado ese mensaje por medio de hombres es una aberración. Es algo directo que dio Dios, ¿ya? Pero la Escritura no es así. La Escritura es un mensaje que dio Dios, pero fue usado y dado a hombres. Entonces, fíjense en esta doble naturaleza, por así decirlo, que tiene Dios y el hombre, ¿ya? El verbo era Dios y también hombre. Entonces, esa misma naturaleza, recordemos que la palabra tiene la naturaleza de la palabra verdadera, que es el Cristo. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo, una traducción de la palabra, se está refiriendo a la persona de Jesucristo. La palabra que nosotros tenemos hoy en día, la Biblia, es la palabra de Dios, y obviamente tiene la misma naturaleza que Cristo, ¿ya? Por eso es que tiene tanta autoridad. Porque tiene una naturaleza divina, porque fue inspirada por Dios, pero por otro lado también tiene una naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el mensaje fue dado por medio de hombres, en el lenguaje de los hombres y conforme a la manera de ser incluso de los hombres. Por ejemplo, Dios, cuando inspira a un escritor de la Escritura, Él no lo obliga a emplear una palabra que Él no conozca, ¿ya? Dios inspira al hombre para que escriba la palabra de Dios, pero eso que escribe está en función al vocabulario, por ejemplo, que conoce el que está escribiendo. No es como que lo usa como un canal simplemente, no. Es un canal, pero voy a dar un ejemplo súper sencillo. Permiso. Este lápiz. Yo voy a escribir algo en un papel, ¿ya? Yo voy a escribir, pero las características de lo que yo escriba va a ser en función a este lápiz. Este lápiz es azul. Entonces lo que va a escribir va a ser conforme al grosor de este lápiz y al color de este lápiz. Es la misma idea, ¿ya? Dios es el que da el mensaje, pero la forma en la cual se escribe ese mensaje es en función a la manera de ser que tenía también el escritor. Entonces es por eso que también es una de las características principales de la Biblia. Tiene un solo autor que es Dios, pero Él usa medios, y esos medios también tienen su rol ahí relevante, pero no fundamental. Fíjense aquí lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Quién lo puede leer, por favor? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí creo que alguna vez les expliqué esto. Más que inspirada, que obviamente nosotros cuando hablamos de inspiración, normalmente hablamos de inspirar, ¿cierto? Esto es inspirar. En realidad, la idea de la palabra griega en el original tiene la idea contraria, que es expirar. Es exhalada, ¿ya? Entonces, lo que dice Pablo Timoteo aquí es que toda la Escritura fue exhalada de parte de Dios, viene de Dios. Eso es lo que significa esto. Entonces, esto obviamente corrobora lo que yo les estoy diciendo. El único autor de la Escritura es Dios, ¿ya? Es Él quien inspira, o más bien exhala y provee la palabra de Dios. Pero por otro lado, el otro elemento que yo les comenté también lo podemos ver en la Escritura. Fíjense acá, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Que decía: yo soy el alfa y el omega, y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Fíjense que aquí hay una libertad que Dios le da al escritor. Dice, escribe en un libro lo que ves. O sea, conforme a sus propias palabras, lo que él viera era lo que iba a escribir. ¿Se dan cuenta? El mensaje viene de Dios, pero el mensaje es dado por medio de hombres. Por tanto, la forma del mensaje es en función a aquel instrumento por el cual este mensaje está siendo dado, ¿ya? Se moldea, por así decirlo, al mensajero, al que está dando este mensaje, ¿ya? Por eso algunos tienen una idea que, insisto, es sumamente buena, y se hace un análisis exhaustivo de lo que dice palabra por palabra la Escritura. Y eso está bien, pero tiene una limitación. Y la limitación es que más allá de las palabras que se emplean, es importante el mensaje que se está dando. Porque el lenguaje o las palabras son un medio para expresar una
idea. Recordemos la noción básica de la antropología referente a los idiomas. Los idiomas son el canal de los pensamientos. Lo que nosotros hablamos con la boca es lo que estamos pensando. Nuestras palabras son la forma en la cual nosotros estamos canalizando lo que pensamos. Entonces, más importante que las palabras que empleamos, que sí lo son, porque obviamente nos van a ayudar a entender lo que está diciendo, es más importante que cada palabra el conjunto o la idea. ¿Ya? Y eso es más importante incluso. Lo que yo les contaba el otro día, de pronto hay cosas que uno ve en la escritura y no sabe lo que significan, porque algunos traductores emplearon la manera formal de traducirlo, es decir, tradujeron la palabra por la palabra equivalente al español. Pero muchas veces las palabras que se emplearon en el idioma original eran un aforismo, o eran más bien una analogía, algo que quería representar con esa palabra, pero no que esa palabra significaba literalmente lo que él quería decir. Por eso es relevante esto. Es importante cada palabra, pero más allá de las palabras, entender qué fue el mensaje que Dios quiso revelar. ¿Ya? Ahora, vimos que hay un solo autor en la escritura, pero también esto es relevante. La Biblia es un solo libro. ¿Ya? Fíjense acá lo que dice: la Biblia es un conjunto de 66 libros separados en 2 testamentos, Antiguo y Nuevo. Tienen 39 libros el primero y 27 el segundo. Pero fíjense en esto: pero cada libro es dependiente del otro y no tiene sentido si no está entero. Por eso, a pesar de que corresponde a una compilación de 66 libros, es un solo libro. ¿Por qué? Porque si falta, por ejemplo, la consumación, si falta la consumación de la obra de Cristo, por ejemplo, no tiene sentido todo lo que se habló en el Antiguo Testamento. Si sacamos el Evangelio y sacamos todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no tiene sentido por sí solo. Y si dejamos el Nuevo Testamento única y exclusivamente, tampoco tiene sentido por sí solo. Porque es un solo libro, habla de un solo tema, tiene un solo autor. Este ejemplo es súper sencillo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que leer el Quijote? Todos tenemos que leer el Quijote. Son muy pocos los que se salvaron de leer el Quijote. Ya. Aparte de lo difícil del lenguaje que emplea, porque obviamente Miguel de Cervantes escribió y las traducciones se encargaron de mantener, o las actualizaciones se trataron de ajustar lo menos posible lo rico y lo hermoso del lenguaje que empleó Miguel de Cervantes. Pero si usted lee el Quijote y a ustedes le pasan la mitad del Quijote, usted no va a saber el final. Pero no tiene idea cómo se dio los viajes del Quijote, cuál fue la razón por la cual Quijote fue. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasaría si usted tiene el principio del Quijote, pero no tiene el final, es una historia inconclusa. Por eso la Biblia tiene una unidad, a pesar de ser parte o de estar constituido por 66 libros, en definitiva, es un solo libro. Es un solo libro que requiere que esté cada una de sus partes. Miren lo que dijo este caballero, James Goldsworthy, al respecto. Dice: por sí mismo el Antiguo Testamento es una historia incompleta, una promesa sin cumplimiento. Pero si queremos saber qué quiso decir, necesitamos leer el Nuevo Testamento. Por su parte, el Nuevo Testamento se refiere constantemente al Antiguo para ver la promesa que se cumple. No comprenderemos el sentido si ignoramos qué ocurrió en un principio. Sumamente lógico. Por eso es relevante que veamos la Escritura como un todo y no como una cosa, porque nosotros, se lo había comentado, tenemos la preferencia de siempre ver el Nuevo Testamento. Es como que ya voy a leer la Biblia, ¿por dónde parto? Por el Nuevo Testamento. Y está bien eso, está bien, obviamente. Sobre todo para nosotros que tenemos, que no somos judíos, que no conocemos la historia de Israel, por ejemplo, cómo se llegó a Israel por medio de Abraham y todo eso. Entonces es necesario que también conozcamos eso, pero normalmente uno se acerca primeramente por los evangelios y así. Pero esto no debería mantenerse en el tiempo. La idea del estudio de la Escritura es conocer todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios está comprendido en toda la Biblia. ¿Ya? Por eso es relevante esto, hermanos. ¿Ya? Y no tan solo quedarnos con un énfasis exacerbado
en lo que respecta al Nuevo Testamento. Aquí hay un pequeño esquema que nos habla un poco de cómo es que se da la idea de un solo tema en la Biblia. Vemos que el Antiguo Testamento corresponde a la promesa de algo y el Nuevo Testamento corresponde al cumplimiento de eso que se prometió, ¿ya? Por eso, sin promesa no hay cumplimiento. Si yo desconozco cuál es la promesa, voy a desconocer el cumplimiento. Puedo conocerlo, pero no va a tener el sentido completo. De la misma manera, si yo conozco el cumplimiento y no conozco la promesa, también va a ser una visión sesgada del tema o de lo que habla la Escritura. Fíjense aquí, ¿cuál es el tema de la Escritura? Juan capítulo 5, versículo 39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Fíjense, ustedes estudian con diligencia la Escritura y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto, no existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 1 Corintios, 2 Corintios, Hechos, ni Apocalipsis. No existía el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo está hablando acá. Entonces, ¿a qué se está refiriendo él? Al Antiguo Testamento. Él se está refiriendo al Antiguo Testamento y dice que es el Antiguo Testamento, las Escrituras que eran en ese entonces conocidas, las que daban testimonio de ¿quién? En su favor, de Cristo. O sea, las Escrituras, el Antiguo Testamento, es la promesa del cumplimiento que iba a venir por medio de Jesucristo, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Por otro lado, miren lo que dice Pablo. Ahora ya no es Jesús, sino que es Pablo quien dice esto. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Fíjense en este detalle. Pablo está escribiendo a Timoteo. Todavía no existía compilado el Nuevo Testamento. ¿A qué escritura se está refiriendo acá? Y fíjense lo que le dice. Estas pueden darte sabiduría necesaria. ¿Para qué? Para la salvación. Mediante la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces el Antiguo Testamento habla y es suficiente para tener fe en Cristo Jesús. Sin necesidad del Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que nosotros como creyentes no debemos dejar de lado el Antiguo Testamento. Porque, hermanos, son las 3/4 partes de la Biblia. Si nosotros despreciamos el Antiguo Testamento, estamos despreciando las 3/4 partes de la Biblia y nos estamos quedando con un solo cuarto. Entonces no tenemos el panorama completo, ¿ya? Ahora bien, este tema vimos que habla referente a Jesucristo, pero en Jesucristo de una manera más amplia. No tan solo de Jesucristo como persona, no tan solo como Jesucristo Salvador o Hijo de Dios, sino también vamos a ver un poco que el tema de la Escritura es este. El tema principal es el Hijo de Dios, su reino y su pacto. En otras palabras, la historia de la redención. Es conocida de mejor manera, de una manera teológica, como la historia de la redención, ¿ya? Entonces, la Biblia habla del Hijo de Dios, habla de su reino y habla de su pacto. La idea de pacto y reino es básicamente lo mismo, ¿ya? Vamos a verlo un poquito más adelante, pero es la misma idea. Dios estableció un pacto con el ser humano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los pactos de Dios? Del pacto de obras, del pacto de gracia. ¿Se acuerdan de eso? Si no, repásenlo, está en YouTube, repásenlo, ahí se encuentra. Entonces, de alguna manera, todo lo que la Escritura relata nos habla y nos muestra ese pacto que Dios hizo con el ser humano por medio del pacto de redención en la persona del Señor Jesucristo, con un propósito específico que era el establecimiento de su reino, ¿ya? Ahora, sabemos entonces que la Biblia tiene un solo autor, que es Dios. Obviamente empleó a seres humanos, pero el autor principal es Dios. Vemos entonces que la Biblia, pese a que es un conjunto de libros, es un solo libro, tiene una unidad. Y vimos también, ¿cierto?, que tiene una unidad perfecta tanto en autor como en libros y en tema también. Ahora vamos a responder estas preguntas, hermanos. ¿Por qué razón? Y aquí les voy a hacer la pregunta a ustedes, ¿ya? Por favor, analícenlo y respondan. ¿Por qué razón lo que más se estudia es el Nuevo Testamento? ¿Por qué creen ustedes que el pueblo de Cristo lo que más estudia es el Nuevo Testamento? Claro, porque la verdad es que no hay ninguna cosa que Jesús no haya dicho que no haya sido prometida en la antigüedad.
O sea, la mejor manera de ver si efectivamente lo que ocurrió cumplió la promesa es conociendo cuál es la promesa. Pero si nosotros no nos acercamos al Antiguo Testamento, difícilmente vamos a poder entender de una manera más cabal qué es lo que Dios prometió. ¿Ya? Recordemos lo que les expliqué la semana pasada. La Escritura, ¿cierto? Va avanzando de Génesis a Apocalipsis de una manera progresiva. ¿Ya? Tiene un tema específico que es Jesucristo, su reino, su pacto. Y como les di el ejemplo de la ruta aquí, ¿que se acuerdan de eso? Es como un camino. Por tanto, en el Antiguo Testamento, como todavía no llegaba a Iquique, porque estaba camino a Iquique, se dilucidaba más o menos para dónde iba. Pero no estaba, porque no se había llegado al objetivo, por eso de pronto pudiese parecer más difícil entender. ¿Ya? Pero por eso es importante, por eso yo les decía, es necesario que antes de entrar a lo más, llamémoslo lo más bíblico, al estudio de la estructura y de esas cosas que son relevantes, es necesario que entendamos la Escritura como un todo. Porque si nosotros no entendemos la Escritura como un todo, vamos a cometer un grave error de mutilarla y ver partes en la Escritura. Y si bien es cierto, hay partes dentro de la revelación, pero toda la revelación va en función a este tema que vimos. Jesucristo, su reino y su pacto. Esa es la razón, o ese es el hilo conductor de la Escritura, hermano. Y también es importante el Antiguo Testamento porque ahí están las profecías, más de 100 que son las que anuncian justamente la venida de Cristo. Sí, lo que pasa es que normalmente uno tiene la concepción de profecía y está súper bien. Lo que pasa es que cuando hablamos de todo eso es mejor referirse a las promesas, porque las profecías normalmente uno la atribuye como a un evento que se predice, ¿cierto? Normalmente es como se predice. Por eso el término más genérico es promesa, porque en oportunidades sí se cumplen las profecías, pero no como se dijeron. Por ejemplo, como les comenté la otra vez en el libro de Isaías, dice, vos que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor, ¿cierto? Y ese es el mensaje que está hablando de la venida de Juan el Bautista. ¿Ya? Ahora, si nosotros lo vemos desde la perspectiva de una profecía, si esa profecía se cumpliera como profecía, lo que pasaría sería que alguien hubiera aplanado un camino, y haya gritado el mensaje del Señor. Pero no se cumplió esa profecía, pero sí la promesa. Por eso la promesa es una cosa más amplia que la profecía. La profecía es una parte de la promesa, pero como término más completo y general es la promesa. Por eso hablamos antes de que en el Antiguo Testamento está la promesa y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento. ¿Ya? Pero está bien el tema, hay profecías que se cumplen. Pero más allá de las profecías puntuales hay una promesa que se cumple de manera completa en la persona y la obra de Cristo. Ahora, viene esta pregunta que es la que vamos a tratar de resolver esta noche. ¿Cómo entonces podemos entender el Antiguo y el Nuevo Testamento como una unidad? Reconociendo que son distintos, reconociendo que tienen formas distintas. Miren, por ejemplo, nos sentimos más cómodos con el Nuevo Testamento, sobre todo con la epístola. ¿Por qué? Por la forma del mensaje. Y también porque, pese a la diferencia cultural, compartimos el mismo estado post-obra de Cristo. Cuando Pablo le escribe a las iglesias, por ejemplo, pese a que estamos en una situación distinta culturalmente, idiomáticamente, pero en la historia de la redención estamos en la misma parte de la historia, después que Cristo consumó su obra. Entonces, cuando Pablo le dice, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, eso es para nosotros directamente. ¿Por qué? Porque estamos en la misma etapa que la iglesia. Entonces, que la iglesia que está siendo llamada la atención ahí. Entonces, para nosotros es más fácil eso. ¿Se dan cuenta? Es más sencillo, porque es para ellos, también es para nosotros. Pero eso es lo que pasa, por eso nosotros normalmente preferimos el Nuevo Testamento, pero en particular las epístolas. ¿Por qué? Porque pese a la diferencia cultural e histórica, el contenido es el mismo y es aplicable de una manera directa para nosotros, ¿ya? Pero ya no es tan fácil cuando nosotros vemos a Cristo y los evangelios. Fíjense que ustedes siempre van a leer y estudiar las cartas de Pablo, pero es difícil, y un evangelio, pero como a lo mucho, porque si no se saturan y aburren. ¿Por qué? Porque los evangelios igual no es tan sencillo como
A pesar que es la historia y cómo que Jesucristo llevó a cabo su obra, pero es difícil de pronto encajar ciertas cosas, porque la obra de Cristo todavía no estaba consumada, pero se estaba consumando, ¿ya? Entonces hay cosas que sí son claras, pero a veces nos cuesta comprender. Por ejemplo, cuando vimos el tema de la disciplina de la iglesia, ¿se acuerdan de eso? Y vimos que el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos, le dice cuando peque a alguien, y ya después díselo a la iglesia, habla de todo el proceso de la disciplina, que lo vimos, después lo revisan en YouTube. El Señor Jesucristo habla de la iglesia como tal, pero es difícil imaginarse cuando en ese tiempo todavía el Espíritu Santo no había sido derramado en la vida de las personas, porque Cristo todavía no había ascendido. Entonces es un poco difícil entender cómo es que se da eso. O lo mismo que mi hermano la otra vez me preguntó referente a la elección del sucesor de Judas. Nosotros vemos ahí en el libro de los Hechos que pasa algo muy extraño, como que los apóstoles van y echan suertes. Y nosotros, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que echaron suerte? Entonces, como todavía la obra de Cristo había sido consumada, pero aún el Espíritu Santo no había sido derramado, existen cosas distintas que nosotros muchas veces desconocemos. Por eso lo de Pablo para adelante es común y propio para nosotros, porque es algo que nosotros vivimos cotidianamente. Pero en ese lapsus de la obra de Cristo hasta su ascensión y la venida del Espíritu Santo, hay muchas cosas que de pronto a nosotros nos incomodan porque no las podemos encajar bien, porque es un periodo sumamente especial. Hermanos, si eso es difícil, esa es la razón también por la cual ver el Antiguo Testamento es tan difícil. Porque, ya, las epístolas de Pablo son entendibles. La obra de Cristo igual de pronto es media confusa. O sea, si no hubiésemos estudiado lo que cuando vimos el estado intermedio, yo creo que todavía estarían dándose cabezazos qué significa cuando Jesucristo le dice al ladrón, hoy día estarás conmigo en el paraíso. O sea, porque estaba pasando todo en ese momento. Entonces después nosotros analizamos toda la escritura y vimos, eso significa. Pero en ese tiempo no tenía ni idea de qué estaba ocurriendo. Entonces por eso es difícil también hacer un análisis de los evangelios. Pero mucho más difícil, por lo mismo, es ver el Antiguo Testamento. Como les decía, si tenemos esta dificultad con las 3/4 partes de la Biblia, las 3/4 partes, ese es el Antiguo Testamento, eso es lo que corresponde, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto ocurre antes de la obra de Cristo y la brecha histórica es más grande todavía. Si había diferencia del tiempo de los griegos, ahora imagínense en el tiempo de cuando ni siquiera hablaban hebreo, hablaban cananeo o hablaban las primeras lenguas, porque nosotros sabemos que el libro de Génesis, por ejemplo, fue escrito en hebreo, pero el idioma que habló Abraham no fue hebreo. Entonces se dan cuenta, hay cosas así como que a nosotros nos cuesta mucho más encajar. Por eso es necesario que tengamos y entendamos cómo es que vamos a conciliar, no nosotros, sino como la misma Biblia da la forma en la cual nosotros debemos conciliar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y vamos a verlo ahora. Peligros de la interpretación del Antiguo Testamento. Y esto, hermanos, pasa mucho. No quiere decir que estén mal del todo. El problema es que normalmente nosotros vemos el Antiguo Testamento y hacemos esto que dice que no debemos hacer, ¿ya? Lo primero, nunca debemos ver estos hechos como si fueran una simple sucesión de acontecimientos de los cuales sacamos lecciones morales o ejemplos de vida, ¿ya? El Antiguo Testamento no es eso. No es eso. No es para que veamos personajes de la Biblia y veamos lo bueno que hicieron o lo malo que hicieron, imitemos lo bueno y no imitemos lo malo. ¿Saben por qué? Porque eso es moralismo. Y el moralismo no salva a nadie. Si nosotros vemos, estamos hablando de Daniel, ¿cierto? Los días, y vemos, Daniel que fue firme, sí, pero no importa Daniel, pues si Daniel es una persona común y corriente como tú y como yo, nomás. Nosotros no estamos llamados a imitar a Daniel. Sí, hay cosas que muestran un carácter de hombre de Dios en Daniel. Pero no importa Daniel ahí. Lo que importa es la fidelidad de Dios. Porque el personaje principal no es Daniel. Porque en ese tiempo puede ser Daniel, antes puede haber sido Abraham, antes puede haber sido Isaac, o sea, después Isaac.
cambian los personajes, pero hay uno que está siempre, que es Dios. Entonces el enfoque que nosotros debemos darle a la Escritura, en particular al Antiguo Testamento, nunca debe ser en función a los personajes. Sí, debemos sacar cosas positivas y negativas de las personas, ¿ya? Pero el propósito no es ese. El propósito es apuntar a Dios. Cada vez que muestra a un hombre que hace algo bueno, es porque Dios lo puso en su corazón. Cada vez que muestra a un hombre que hizo algo malo, es porque desobedeció lo que Dios le había dado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el actor principal, el héroe de toda la historia, no son estos personajes, sino que es Dios. Él es el héroe, ¿ya? Lo otro, no ver la vida de estos hombres como ejemplos de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Lo comenté recién, ¿ya? Uno evidentemente lo hace, pero si nosotros vemos el Antiguo Testamento solo como esto, nos estamos perdiendo toda la gracia del Antiguo Testamento y se entiende por qué es que no lo leemos y no lo analizamos más profundamente, ¿ya? Ahora, otra cosa importante, el Antiguo Testamento como literatura, es difícil y distinto, como les dije, al Nuevo Testamento, en particular a las epístolas. ¿Por qué? Porque las epístolas son cartas. Entonces nosotros aún hoy en día escribimos correo, entonces tenemos la noción de cómo es una carta. Por tanto, es algo amigable para nosotros, no es algo tan ajeno a nosotros. En cambio, en el Antiguo Testamento nos encontramos con narraciones históricas, con leyes, estatutos, profecías, genealogías, canciones de muchos tipos, parábolas, fábulas, mofas, enigmas, sabiduría y dichos de tipo proverbio, sabiduría de instrucción, himnos de alabanza, acciones de gracias, lamentos, visiones apocalípticas y mucho más. Entonces, es tan diverso la cantidad de géneros literarios que existen que a nosotros obviamente nos marea y nos cuesta. Entonces, pero cada uno de esos géneros literarios tienen un propósito principal, ¿ya? Y eso es lo que vamos a seguir viendo, ¿ya? La otra cosa, el Antiguo Testamento como historia, es necesario también porque como sabemos que la revelación es progresiva, es necesario también que nosotros tengamos estas informaciones y podamos hacernos más o menos un bosquejo de qué fue lo que se fue dando en la historia de la redención. Vemos a Abraham, ¿cierto?, en el siglo XVIII aproximadamente, Moisés en el siglo XIII aproximadamente, David en el año 1000 antes de Cristo. Vemos después en el 922 la división que existió, que le he comentado, del reino de Judá y del reino del norte. Vemos los profetas ahí, Isaías, Miqueas, Jeremías en el lado de Judá. Vemos a Elías, Amós y Oseas en el lado de Israel. Después en el 722 viene el exilio de Asiria. Después en el 597 viene la primera deportación de Babilonia, donde se fue Daniel, ¿cierto? Después vemos todas estas cosas que ocurren. Entonces por eso también es necesario poder entender el Antiguo Testamento como una historia, ¿ya? Porque muestra cómo fue el desarrollo. Después viene Esdras, Nehemías en la reconstrucción, cuando ya el rey Ciro decreta la vuelta de los judíos a su tierra. Después viene el final del periodo del Antiguo Testamento, el periodo intertestamentario de 300 años y un poco más. Y después viene el Nuevo Testamento que nosotros conocemos. Entonces es necesario conocer el Antiguo Testamento también para darnos cuenta de cómo se desarrolló esto. La promesa fue dada, pero también hay acontecimientos históricos que es necesario que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vemos en la genealogía de Mateo, Mateo habla referente a Jesús, que es hijo de Abraham y que es hijo de David. Si nosotros no sabemos dónde está Abraham y no sabemos dónde está David, también vamos a divagar. Entonces, por eso es necesario también entender el Antiguo Testamento como una historia normal, común y corriente, ¿ya? Pero, fíjense en esto. Esto es lo que no es la historia del Antiguo Testamento. No es solo la historia de Israel, ¿ya? Sabemos que gran parte de del Antiguo Testamento en particular habla del pueblo israelita, ¿ya? De la nación de Israel, de Judá. Pero, si nosotros notamos bien en los capítulos 1 al 11, del 1 al 11 de Génesis, que son fundamentales, porque ahí está la caída, ahí está la rebelión del hombre, ahí está el juicio que Dios hizo en la antigüedad. En todas esas cosas que nosotros vemos del capítulo 1 al capítulo 11, no existía Israel. Entonces, no es solo la historia del pueblo de Israel. La contiene, por cierto, en una gran extensión, pero el tema principal de todo eso es la relación de Dios con el ser humano. ¿Ya? No tan solo con Israel, porque vemos también que hay un llamado, por ejemplo, a los mismos israelitas que les dice: si algún extranjero quiere estar con ustedes, déjenlo. Entonces hay un llamado también a los extranjeros, ¿no? ¿Por qué? Porque pese a que el llamado
específico fue a la descendencia de Abraham en ese tiempo, ya la promesa de que el descendiente de la mujer iba a destruir y pisar la cabeza de la serpiente había sido mucho antes de que el pueblo israelita existiera, ¿ya? Lo otro es que no es historia religiosa, no es la historia de la religión de los israelitas tampoco, ¿ya? A pesar de que contiene descripciones de cómo era la liturgia, cómo era la vida, pero no es ese el propósito de la historia. Esto es lo que sí es la historia que vemos en el Antiguo Testamento. Es el registro de Dios y su trato con el mundo y con los hombres. Los historiadores relatan los acontecimientos, fíjense bien en esto, no como hechos en sí mismos, sino como obras de Dios. Interpretar estos acontecimientos como precedentes de Dios es lo que le da a la Biblia su carácter de revelación divina. Hermanos, Israel no tuvo ningún mérito en Jericó. ¿Se acuerdan de los muros de Jericó cuando se cayeron? ¿Por qué se cayeron? ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas? Ponerse a interpretar instrumentos musicales, dar vueltas. Dar vuelta. Cayó. ¿Son secos y guerreros los israelitas? No. ¿Quién fue el que derrubó esos muros? Dios. Entonces siempre el enfoque es Dios. Ya es Dios. Lo mismo estamos viendo en Daniel, ¿cierto? Lo vimos en la semana, el domingo, referente. ¿Qué importa a Nabucodonosor? ¿Qué importaba? Si iba a venir un reino que era más importante, y aparte Nabucodonosor se creía mucho, era Dios quien lo había puesto a él por rey y señor de todos los hombres, de la bestia y de las aves. Fue Dios. Entonces siempre los relatos del Antiguo Testamento son en función a glorificar y a mostrar la majestad de Dios y no a exacerbar en las personas o que aparecen en los relatos, ¿ya? Entonces, Elías no era importante por ser Elías. ¿Por qué? Porque fue el mensajero que Dios empleó en una época sumamente baja moralmente de parte del pueblo de Israel. Entonces, siempre veamos a estas personas, pero como los medios que Dios usó para su gloria. Porque no habla de personas, habla de Dios. Como Dios obra en las personas y cómo bendice a las personas. Esa es la labor principal, ¿ya? Entonces, interpretar estos acontecimientos como precedentes de Dios es lo que le da a la Biblia su carácter de revelación divina. Esto es aquello que nos va a ayudar a nosotros a entender toda la Biblia, como una unidad. Ya vimos, habla de Cristo, habla de su pacto y de su reino. Ese es el tema principal de la Biblia. Y en toda la Escritura vamos a ver este patrón. Un rey que reina, un pueblo que es gobernado y un ámbito donde este reinado es reconocido. ¿Ya? En otras palabras, el patrón que a nosotros nos va a ayudar a entender tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es el reino de Dios. ¿Ya? Siempre. Y eso es lo increíble y hermoso. Es siempre. ¿Y cómo entendemos esto? Así. Primero, el reino de Dios. Entender a Dios como un rey. Después, en el lugar de Dios, donde Dios determina estar o bendecir. Y lo otro, bajo el gobierno de Dios. Un pueblo en el reino de Dios, o sea, el reino de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Apliquemos eso a cualquier parte de la Biblia. El jardín del Edén. Dios le manda a Adán y después obviamente a Eva que no coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese le dio una orden. ¿Quién da órdenes? Un rey. ¿A quién? A sus súbditos. Entonces, el reino de Dios, ¿dónde? En el lugar de Dios. ¿Cuál era el lugar de Dios? El jardín. Ahí puso el pueblo, en el jardín. Y la idea era que ellos estuvieran bajo el gobierno de Dios. Y ese patrón es el que vamos a ver en todo lugar. Vemos que después de la caída ya no hay reino de Dios, porque no hay... O sea, me equivoqué, disculpen. Aquí no es el reino de Dios, es el pueblo de Dios. ¿Ya? El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Esa es la clave. Después de que Adán peca, vemos al pueblo de Dios que ya no es pueblo porque se perdió la relación por causa del pecado.
Después vemos que el lugar de Dios ya no existe porque fueron echados del jardín del Edén. Y vemos que ya no están bajo el gobierno de Dios. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, la manera de interpretar todo como una unidad, hermanos míos, es esta: el reino. Siempre vamos a ver este patrón: el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. O no ese patrón. Fíjense acá, en Abraham, el reino se le llama la etapa esa el reino prometido. Dios le promete a Abraham que va a vivir en su reino, que le va a dar hijos, y que esos hijos van a hacerse pueblo, que les va a dar una tierra, la tierra prometida, y que van a estar y van a ser su pueblo por siempre. ¿Se dan cuenta? Después viene el acto de redención. En ese caso siempre está la promesa del reino, y después viene la figura de ese Edén, por así decirlo, como dice arriba, restablecido, es decir, cómo Dios arregla el problema del pecado del hombre. Entonces, en este caso, Abraham, en el tiempo de Abraham, evidentemente estaba en pecado, pero cómo Dios muestra por medio de símbolos la redención por medio del éxodo. Entonces, Él le promete a Abraham que va a tener una tierra, que va a tener hijos, que va a ser un pueblo, y finalmente Él los salva de la esclavitud por medio del éxodo. Después tenemos el reino prefigurado, que es el reino de David y Salomón. Nosotros vemos ahí que siempre, incluso en el Antiguo Testamento y las profecías nos hablan sobre que David es el rey que se iba a levantar después. Porque el esplendor de Israel fue en su punto máximo cuando David y Salomón estuvieron gobernando. Entonces, fue el reino prefigurado, no era perfecto, por eso después se divide y cae en juicio. Pero el acto de redención aquí es la promesa profética de la salvación en el futuro. Después venimos el reino acercado. Es cuando Jesucristo viene y dice arrepentido y convertido. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema del reino es fundamental en el desarrollo completo de la historia. Vemos entonces a Jesucristo, y el acto de redención es su muerte, evidentemente. Y finalmente vemos el reino consumado, que es el regreso de Jesucristo. Siempre está este parámetro en toda la Escritura, fíjense. De Génesis a Apocalipsis. El reino prometido, el reino prefigurado, el reino acercado y el reino consumado. Y también vemos esta otra gráfica, cómo es que se muestra, y podemos hacer un análisis ahí de todo la historia que se desarrolla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Fíjense ahí. Lo primero que vemos es el patrón del reino en Génesis, con Adán, Eva, el jardín, ¿cierto? Después vemos el reino perdido cuando efectivamente Adán y Eva caen. Después vemos el reino prometido, ya que lo vimos con David. El reino parcial que se cumple el reino prometido es con Abraham, el reino parcial es con David, y después vemos el reino profetizado después que ellos se van exiliados a Babilonia, se les promete que va a restablecerse ese reino. Después vemos el Nuevo Testamento y ahí encontramos el reino presente, Cristo viene, el reino proclamado, el mensaje del Evangelio del reino de los cielos es anunciado por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la iglesia, y después viene el reino perfeccionado por la obra de Cristo. Ese es el patrón que vamos a estar viendo a lo largo de todo este estudio. El patrón del reino de Dios, ¿ya? El pueblo de Dios en el lugar de Dios, en el gobierno de Dios, bajo el gobierno de Dios. Saltémonos de Génesis a Apocalipsis. ¿Qué vemos en el capítulo 22 de Apocalipsis? Al pueblo de Dios, los redimidos, en el lugar de Dios, cielo nueva, tierra nueva. Bajo el gobierno de Dios, Dios con ellos por todos los siglos de los siglos. Ese patrón se da en toda la Escritura. En toda la Escritura. Entonces, cada vez que veamos el Antiguo Testamento, tenemos que ver de qué manera la sección que estamos analizando, que estamos estudiando, que estamos leyendo, nos muestra este reino. ¿Ya? Nos muestra este reino. Y esto nos va a ayudar a que el Antiguo Testamento no sea chino. No sea algo solamente hechos que nosotros vemos y cosas así, sino que tenga un sentido más importante y más claro. Todo anuncia a ese reino que el Señor prometió. Ese reino que iba a venir a establecerse por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo.
¿Ya? Si nosotros aplicamos eso en toda la Escritura, vamos a ver que efectivamente hay una unidad transversal en la Biblia. ¿Ya? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto de esto. Quizá para muchos esto es nuevo, pero es sumamente importante porque eso es la llave para poder ver la Escritura en un sentido completo. En un sentido completo. El reino de Dios, ese es el tema. Si ustedes analizan la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, la cantidad de veces que Él habla del reino es impresionante. Porque ese es lo que Él vino a hablar. Eso es lo que Él vino a establecer, su reino. Entonces ese parámetro no es tan solo neotestamentario y del Señor Jesús, es algo que se ve desde el principio de la creación hasta el final. Toda la Biblia tiene un hilo conductor. Y ese hilo conductor es el reino de Dios, que se establece por medio de la persona de Jesucristo. Por eso el Señor dice, la Escritura habla de mí. ¿Ya? Él dijo cuando se le aparece a los discípulos en Emaús, les dice, ¿ustedes no acaso no entienden todo lo que estaba y lo que decía de mí Moisés, los profetas y los salmos? O sea, todo que eso representaba la Biblia y el Antiguo Testamento. Todo eso hablaba de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. ¿Ya? De la promesa que se iba a llevar a cabo por medio de Cristo. Pero esa promesa es la promesa del reino de Dios. Donde Dios de manera soberana se relaciona con los seres que Él creó a su imagen. Y siempre el parámetro de relación de Dios es en función a su reino. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, siendo gobernado por Dios. Y eso es la base de todo el desarrollo de la historia de la redención. Entonces, cuando nosotros veamos, por ejemplo, Jueces, nosotros vamos a ver en qué parte de la historia de la redención se encuentra Jueces. Después de la caída, ¿ya? Después de la caída, pero antes de el reino parcial, que era por medio de David, sino que está más bien pasadito un poquito en el reino prometido. O sea, ellos todavía estaban luchando por sus tierras, ¿se acuerdan de eso? Ese era el contexto. Todavía no tenían un salvador, porque ellos tenían un juez, después pecaban, se olvidaba, la gente se olvidaba de Dios, Dios levantaba a otro juez, el pueblo se olvidaba de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces era todavía prometido, pero todavía no llegaba el reinado parcial. ¿Por qué? Porque todos esos reinados se iban a cumplir única y exclusivamente en la persona de Cristo. Y ese reino iba a ser perfecto al final de los días, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Todo apunta a eso. Génesis apunta a eso. Como les decía la otra vez, vemos el inicio de Génesis con hombres, un árbol y un huerto. Y termina Apocalipsis con hombres, un árbol y cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ese es el patrón. Toda la Biblia habla de eso. Lo que pasa es que tenemos que situarnos en qué lugar de la historia de la redención estamos, para poder analizarlo bien y en función a eso interpretarlo teológicamente. Y después de eso viene el estudio bíblico. Si yo no entiendo todo, entiendo como un todo, yo no voy a poder ver bien el cuadro y me voy a equivocar en mi percepción. Eso, hermanos míos.